Hola, hola, muy buenas tardes o noches o madrugadas. ¿Cómo están todos? El día de hoy les doy la bienvenida a este podcast, un podcast más. Espero que se encuentren muy bien, espero que vengan con muchísima curiosidad porque hoy vamos a hablar de la generación de cristal. Principalmente vamos a hacer una comparativa, mi generación, tu generación. Ese es nuestro tema. Y hablaremos principalmente de prejuicios, paciencia y tolerancia a lo que no conocemos. ¿Por qué digo que la generación de cristal? Ustedes pensarán que estamos hablando de nuestra generación, ¿no? Que en este caso pues está entre los 18, 23 años o 15 y 23 años, lo cual no es verdad. El día de hoy vamos a hablar primordialmente de la verdadera generación de cristal, la Glass Generation, que fue descrita por McBride en 2014, que fue cuando de manera literal nació el iPad, Instagram y pues la palabra app fue la palabra más ocupada en ese año. Realmente vamos a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque existe un sesgo muy grande hacia lo que son los consumidores menores de edad o que como tal no son los generadores del recurso. Cuando hablamos muchas veces de la generación alfa, que justamente es la que es la generación de cristal, hablamos de los niños entre 6 y 12 años. Realmente no estamos hablando de gente que ya es grande, que podemos laborar, que estamos estudiando una carrera universitaria, nada de eso. Estamos hablando de los niños y niñas que como tal son sujetos sociales, son sujetos de cambio y que forman una parte tan integral de nuestra sociedad que muchas veces se deja de lado, porque nosotros como diseñadores de la comunicación gráfica y demás, muchas veces nos enfocamos en los públicos de nuestra edad, en los públicos que son muchísimo más jóvenes, como niños muy pequeños, pero se deja mucho de lado a la generación alfa. Porque ¿qué pasa con esta generación alfa? Resulta que son niños que perdieron la forma de sociabilizar de forma directa, face to face, porque hubo un virus que no vamos a decir por su nombre común, pero conocemos como el SARS-CoV. Tuvieron muchísimos conflictos para una socialización directa, crecieron en el ciberespacio, la verdad es que es una generación que está muy familiarizada con los dispositivos, con las aplicaciones, con, no les llamaríamos foros, pero directamente con las redes sociales. Es una generación que está muy atrás de nosotros en el sentido de que son más jóvenes, pero esto no quiere decir que sean más o menos capaces de ciertas cosas. Y justamente quiero tratar ese tema aquí. Hay muchísimos prejuicios hacia gente menor, hacia gente mayor, y esto afecta muchísimo a la forma en que como diseñadores queremos transmitir un producto. ¿Qué pasa? Que dentro de todo el área del marketing existe ahora mismo una hiperfragmentación por las plataformas. El contenido está en todos lados, los anuncios están en todos lados. Y siempre queremos llegar a la generación que conocemos mejor, siempre queremos llegar al público artista de 18 a 23 años que le interesan las películas, que le gustan los videojuegos, que algo que llamarían tiene cultura muy woke, pero en ese sentido queremos siempre llegar al mismo público. Y muchas veces dejamos de lado al público que como tal no tiene el ingreso económico directo. ¿Por qué? Pues esto ocurre directamente porque no tomamos siempre a los niños y niñas de la generación alfa como agentes de cambio, o sea, sujetos sociales que también cumplen su función dentro del consumo de productos, porque ¿quiénes les compran los productos? A sus hijos, pues los padres. Claramente tenemos que tener en cuenta a los padres a la hora de presentarle un producto a la nueva generación, pero si no los tomamos en cuenta primero sin prejuicios, no podemos llegar a ellos como se supone que debemos llegar. Y esto con cualquier cosa. En el área del diseño es así, pero también ocurre que en general la generación de cristal siempre se relaciona con algo malo. Siempre es algo despectivo, siempre es un comentario que se hace cuando alguien no está de acuerdo contigo o con lo que piensas. Y esto realmente pues es un término que acuñó McBride en 2014. Es un término que se vino dando en el mundo del marketing desde hace un montón de tiempo y dentro de la sociología también. Entonces, en este caso, debemos entender que el hecho de generar tolerancia a lo desconocido no quiere decir que nos vamos a deslindar de lo que nosotros creemos, sino que va a enriquecer esa creencia y va a generar buenos productos, buenos proyectos y va a generar contenido de calidad muy bella
como esta película que les quiero recomendar, que se llama Almacenados, es una película mexicana, si no me equivoco, es de hace 3 años, al menos así la pueden encontrar en YouTube como Almacenados, y justamente es mexicana y habla de la convivencia de una persona de una generación y de otra, bastante eh, distanciada por el tiempo, que tienen que convivir en un almacén en el que ambos trabajan. Pero ahí podemos empatizar tanto con la persona joven como con la persona mayor. Y esto es algo bien importante y que no se genera en todos los productos. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final nos enfocamos muchísimo en lo que quiere solamente un tipo de público. Y eso nos limita muchísimo y hace que desempaticemos, o más bien, porque esa palabra no existe, que dejemos de empatizar con otro tipo de público y generamos mayores prejuicios. Si bien los prejuicios nos sirven para crecer y para convivir de mejor manera entre generaciones, porque nos hacemos de una idea previa a la hora de convivir, es bien importante que entendamos por qué es importante el estudiar y el convivir con personas muy distintas a nosotros, pero muy, muy distintas, para que podamos entregar algo bonito, tanto a la hora de convivir, ya sea una conversación, o a niveles mayores, como sucede en el diseño, a la hora de querer vender algo, a la hora de querer presentar un producto, de mover emociones, de mover grupos sociales. Entonces, de esto vamos a estar hablando en todo este podcast. Me gustaría mucho saber lo que ustedes opinan de la generación alfa, de cómo creen que las marcas se tengan que adaptar a esta nueva generación. En lo personal, creo que las marcas se convierten en el pretexto perfecto para la generación alfa de convivir, y esto está bien respaldado por por un estudio que se hizo en la revista de Prisma Social, de jóvenes y nuevas formas de comunicación de marketing. Si les interesa, es el número 34 de esta revista. Es un estudio bastante extenso sobre cómo las marcas son una forma de socializar de este grupo social en específico y cómo eso los hace a los de la generación alfa un agente de cambio muy importante en nuestra sociedad. Así que bueno, nada, estaremos hablando un poquito más sobre esto en los podcasts que vienen. Esto fue un podcast más, yo soy Mali y nada, todo bonito y pásenla chido.